Entonces, breve repaso de la vez pasada y un agregado sobre el movimiento circular. Recordamos entonces, el movimiento circular era un móvil que está obligado a moverse en una circunferencia de radio R, fijo, y donde la posición está dada por un vector R y un ángulo θ medido desde el eje X. Entonces, este es ángulo θ. Y tenemos dos versores, además del versor I y el versor J, tenemos un versor R en la dirección del radio y uno perpendicular, que es el versor transversal. Y estos versores son versores ortogonales tan válidos como el I y J, hay una transformación lineal que pasa de uno a otro, pero estos versores, esta base del plano, o sea, I, J y R y T son ambas bases del plano. R y T es una base mucho más cómoda para describir el movimiento circular que la base IJ. Y entonces lo que teníamos era que el movimiento del móvil quedaba completamente descrito, dando cómo variaba θ en función del tiempo. O sea, toda la información que uno necesita para saber dónde está el móvil es cómo varía θ en función del tiempo. Y el vector posición se escribía como R coseno θ, que depende del tiempo, en la dirección I, más R seno de θ. Entonces, en la componente X es coseno de θ, en la componente Y es seno de θ, por supuesto θ depende del tiempo en la dirección J, y lo que habíamos hecho era tomar la derivada de R respecto del tiempo para calcular la velocidad, y esto nos había dado que la velocidad tenía la dirección del versor T, así como R tiene la dirección del versor R, la velocidad tiene la dirección del versor T, y varía R por la derivada de θ respecto del tiempo en la dirección de t, y esta derivada es lo que se llama la velocidad angular, R omega por t. Paré un cachito porque tuve que admitir gente. A ver, hay más gente ahí para admitir. Ahí están entrando. Bien. Entonces, lo que teníamos era que el vector, a partir de conocer θ de t, que describe completamente el movimiento dando el ángulo en función del tiempo, tenemos R de t y tenemos la velocidad en función del tiempo, que es R, que es constante, por la velocidad angular, que no es constante, esto depende del tiempo, como θ depende del tiempo, su derivada también, en la dirección t, y esta era la velocidad en la dirección tangencial, y como la dirección tangencial es esta, la dirección tangencial es esta, la dirección tangencial es esta, teníamos que esta era la velocidad. La clase anterior no está subida. La clase anterior no está subida. Si yo la subí, bueno, ok, evidentemente hay un problema. Yo la subí, yo la subo a la nube del Departamento de Física, y el Departamento de Física se ocupa de copiarlo a... Bueno, voy a mandar un mail cuando termine la clase. Sí, yo la subí. Gracias por avisarme. Bien, entonces lo que teníamos en particular, a partir de esto como vector, teníamos por supuesto que el módulo de la velocidad es R por omega, donde al no poner flechita quiere decir el módulo de la velocidad directamente. Entonces la velocidad lineal a lo largo de la trayectoria está relacionada con la velocidad angular por el radio R. Y luego lo que habíamos hecho es volver a derivar para calcular la aceleración, y habíamos visto que la aceleración tenía... ¿Puedes subir la hoja un poco, por favor? Sí. Tengo el problema que justo donde tengo ahí la hoja,
tengo el chat. Pero genial que... Me avisaste. Gracias. Y esto era la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, una que tenía la dirección T y una que tenía la dirección R. La aceleración centrípeta era menos R omega cuadrado versor R, que es lo mismo que poner menos B cuadrado sobre R versor R. Y entonces lo que teníamos era que la aceleración centrípeta era en la dirección del versor R, pero hacia adentro. Y la aceleración tangencial era la derivada del módulo de B respecto del tiempo en la dirección tangencial, y entonces teníamos que la aceleración, vamos a ponerlo en rojo, era también en esta dirección. O sea que un movimiento circular mientras que la velocidad es siempre tangencial, cuando está en esta posición, tenemos entonces que hay una aceleración tangencial, que es en la dirección T, y una aceleración en la dirección radial, que es centrípeta, con lo cual, en general, la aceleración, que es la suma vectorial de estos dos, tiene una dirección, en general así, que tiene una componente tangencial y una componente centrípeta. Y lo que habíamos discutido es que la aceleración tangencial, lo que me daba era la derivada del módulo de la velocidad en función del tiempo. O sea que si la velocidad que tenía el auto se movía siempre a 60 km por hora, esta aceleración tangencial es cero, porque lo que hace la aceleración tangencial es ser la responsable del módulo de la velocidad en función del tiempo. En cambio, la centrípeta no le importa que el módulo cambie, solo le importa que haya velocidad, y entonces es la responsable del cambio de la dirección de la velocidad. Entonces, el mensaje importante es que un auto que va a 60 km por hora en una trayectoria circular es un movimiento acelerado, por más que su módulo es constante. Entonces, en particular, al haber hecho la primera derivada, teníamos que la velocidad era R por omega, y eso lo habíamos discutido también de otra manera. Habíamos dicho que cuando el móvil está en esta posición, la distancia que recorrió es toda esta. Disculpe, no se ve el dibujo Sí, de arriba. ahí vaya. Esta distancia, desde la posición que partió hasta que llegó a esta posición θ, esta es lo que se llama el arco de la circunferencia. Y el arco de la circunferencia está relacionado con el ángulo en radianes vía... Un segundito, tengo algunos más que admitir. Pregunta, ¿qué sería la flechita verde en el dibujo de abajo? La aceleración tangencial es en la dirección T, la aceleración centrípeta es en la dirección radial. Por lo tanto, la aceleración total que hay en un movimiento circular es la suma de las dos. Y es entonces la suma de este vector más este vector, por regla del paralelogramo, es este. Entonces, en general, la aceleración no es ni completamente... Siempre está la centrípeta, si no, no hay movimiento circular, pero también puede haber tangencial, y en ese caso la aceleración total es la suma de las dos. Entonces, lo que estaba diciendo es que esta sección, este arco a lo largo de la circunferencia, dividido el radio, es el ángulo θ. Entonces, volviendo, este ángulo θ es todo el sector este, a lo largo de R, dividido R es el ángulo θ. Esto lo habíamos recordado que esta es la definición de un ángulo en radianes, o sea que por lo tanto S es igual a R por θ, y si derivamos esto respecto al tiempo, como R es constante porque es el radio de la circunferencia, y
la velocidad a lo largo de la trayectoria es la derivada de la posición a lo largo de la trayectoria, lo llamamos módulo de la velocidad, y esto lo llamábamos velocidad angular, que es exactamente la fórmula que habíamos obtenido simplemente derivando. Entonces, al escribir R en función del tiempo y derivar, nos quedaba esta velocidad, donde el módulo era R por omega, y esto es directamente el resultado de derivar la definición de ángulo en radianes. Bien, antes de seguir discutiendo con esta ecuación, ahora vuelvo a ella, quiero señalarles un paralelismo que hay entre el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. Recordamos que en el movimiento rectilíneo la posición está dada por X en función del tiempo. Mientras que en el circular, para describir lo que tenemos es θ en función del tiempo, como acabamos de decir. Dar el ángulo θ es dar la posición a lo largo del círculo, la posición en sí en el círculo. Entonces, en el movimiento rectilíneo, si hacemos la derivada de X respecto al tiempo, que es la velocidad, esto lo llamamos la velocidad. En este, si hacemos la derivada de θ respecto del tiempo, esto es lo que se llama velocidad angular. Si volvemos a hacer la derivada ahora, en el caso rectilíneo de la derivada de b respecto de t, esto es lo que se llama aceleración. Si acá volvemos a hacer la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, tenemos algo que sería una aceleración, pero es una aceleración angular y esto se llama gamma. Entonces, esto es lo que es la aceleración lineal, que ustedes ya lo vieron varias veces. El paralelo entonces es que en vez de x tenemos θ, en vez de b tenemos omega, de velocidad lineal, velocidad angular, y ahora tenemos aceleración lineal y aceleración angular. Por supuesto, en un movimiento circular uniforme, la aceleración angular es cero y lo único que tenemos es velocidad angular, de la misma manera que en un movimiento rectilíneo uniforme, esta aceleración es cero. Y de la misma manera, entonces, dada el paralelismo total que hay, de la misma manera que un movimiento con aceleración constante en función del tiempo es esto, dado el paralelismo total que hay entre X, θ, B omega y A gamma, tenemos que en un movimiento con aceleración angular constante, el θ en función del tiempo es esto. Donde fíjense que donde hay X puse θ, donde hay X puse θ, donde hay B puse omega, y donde hay A puse gamma. Esto es lo que se llama entonces, esto sería la ecuación de un movimiento uniformemente acelerado lineal, y esta es un movimiento circular uniformemente acelerado, donde acá lo que tenemos es que esta gamma, de nuevo, es el módulo de la aceleración. Pero, a lo largo de la trayectoria. Pero aunque gamma fuera cero, de todas maneras siempre tenemos la aceleración centrípeta, que es la responsable del cambio de la dirección de la velocidad. Entonces, retomemos ahora esta ecuación, que la mostramos de dos maneras distintas, que fue, recuerden, derivando o utilizando la definición de Radian, y veamos en realidad, sabemos que la velocidad es un vector, y R es un vector, la vector velocidad y el vector R. Entonces, en realidad, esta es una relación entre los módulos de vectores, pero hay una relación más general en la cual directamente tenemos estos como tres vectores relacionados entre sí. Entonces, vamos a ver el concepto de vector velocidad angular. Entonces, la idea es,
esto que ya los escribimos varias veces, es la relación entre el módulo de R, el módulo de omega y el módulo de B. Y la versión vectorial de esto utiliza un nuevo concepto que ustedes ya creo que lo vieron en matemática, que es el vector velocidad angular, donde la relación es esta, entre el hecho de que R es un vector, B es un vector, y ahora vamos a promover omega a un vector. Entonces, si tenemos un movimiento circular, dibujo solo un pedacito, y acá tenemos R, y acá tenemos B, esto intenta hacer un ángulo de 90 grados. Entonces, el vector omega es un vector cuyo módulo es omega, cuya dirección es perpendicular al plano, o sea, es perpendicular a este plano, o sea, es o para arriba o para abajo, y es entonces un vector así. Y donde esta notación, creo que no lo usé nunca todavía, cuando yo dibujo un vector perpendicular al papel, para indicar que está apuntando hacia nosotros, como si fuera la punta de una flecha, esto es lo que indica que está apuntando hacia nosotros, hacia arriba. Y si lo dibujo así, vamos a ponerlo en otro caso, con una cruz, esto como viendo la flecha desde atrás, esto quiere decir que el vector B también sigue siendo perpendicular, pero es hacia dentro del papel. Entonces, por último me falta definir, entonces, ahora va a quedar claro por qué dibujo de esta manera el vector velocidad angular. Me falta definir el concepto de esto que es producto vectorial. Entonces, en el caso general, si tengo dos vectores A y B y hago el producto vectorial de A por B, vector A, vector B, y tal que entre ellos hay un ángulo alfa, entonces el vector C, que es el producto vectorial de los dos, C es perpendicular a el vector A, al plano que definen el vector A y el vector B. El vector A y el vector B, tal como los dibujé, definen el plano del papel, por lo tanto el producto vectorial de los dos es un vector que es perpendicular al papel. Su módulo es igual, entonces el módulo es tal que el módulo de C es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre los dos. Y la dirección, entonces definimos el módulo, es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre los dos. Es perpendicular a A y a B, o sea, está en este plano, y falta decidir si va para arriba o va para abajo. Y eso es lo que llama eso es lo que se llama el sentido. Entonces la dirección es perpendicular, el módulo es este, y finalmente el sentido está dado por lo que se llama la regla de la mano derecha, que la vamos a utilizar muchísimas veces. Entonces la regla de la mano derecha es así. Me dice que, a ver si se ve acá la mano. Si yo tengo el vector A para allá y el vector B para allá, el producto vectorial es el tercer dedo, pensé que se vería mejor, es el tercer dedo, a ver si lo podemos hacer mejor así. Un segundito con la cámara. Hola chicos. Entonces, el producto vectorial de este por este me da este. O sea,
el producto vectorial de este por este me da este para allá perpendicular. Y lo importante es que esto hay que hacerlo con la mano derecha. Si lo hacen con la mano izquierda, al revés. Entonces, en el dibujo que tenía recién, tengo el vector A para allá, el vector B para acá, ahora vuelvo a él, y el vector C, por lo tanto, es para arriba. Siempre son estos tres vectores los que, el vector A, dedo gordo, por el vector B, índice, vector, el producto vectorial es el del medio. Entonces, acá tenemos el vector A para allá, el vector B que es para allá, y por lo tanto el vector C es para arriba. Apliquemos esto al caso de, que puse acá de velocidad angular. Entonces acá tenemos, omega es para arriba, R es para allá, producto vectorial es para allá. Y es exactamente la dirección que tiene la velocidad. ¿Lo ven? Entonces, omega para arriba, R para allá, y por lo tanto este para acá. Entonces, lo que vemos es que el producto vectorial de este vector omega por R es este vector B para allá. Una cosa interesante que tiene el producto vectorial, a diferencia de todos los otros productos que conocemos hasta ahora, bueno, si ya vieron matrices van a ver que no, es que no es conmutativo. O sea, el producto vectorial de B por A, si A por B es igual a C, B por A es menos C. Y la razón, de nuevo, es que si yo tomo el producto de este por este, me da para arriba. En cambio, si intercambio, entonces este por este me da para arriba. Si ahora lo intercambio y primero tomo este y después el otro, no lo vemos, pero me está dando el dedo para abajo. Entonces, el producto vectorial le importa mucho si acá uno pone omega por R o pone R por omega. La regla de la mano derecha me dice que este omega por este R me da esta velocidad. Hay otra regla que también es útil para estos casos que se llama la regla del tirabuzón, y que vale no se aplica siempre para el producto vectorial, pero sí en los casos de movimiento circular, en el cual, para saber cómo se mueve un cuerpo dado la velocidad angular, lo que hay que decir es, se agarra el dedo gordo en la dirección que apunta omega, y la dirección en la cual queda el resto de los dedos es la dirección en la que gira. Entonces, vamos a poner esto. Entonces, si yo tengo mi dedo así, eso quiere decir que si omega es para acá, eso quiere decir que gira para este lado. En cambio, si omega es para abajo, quiere decir que está girando para el otro. Centro de coordenadas. ¿Dónde se aplica omega? Bien. Entonces, sobre esto vamos a volver, pero lo importante entonces es que el vector velocidad angular es un vector perpendicular a B por R, y que eso me olvidé decir. Fíjense que el ángulo entre, ¿cuál es el módulo de este producto vectorial? Omega y R son... Un segundito que tengo que hacer un minuto, estoy aceptando gente que está afuera. Sí. Omega y R forman un ángulo de 90 grados entre los dos. R está en el plano y omega está para arriba. Por lo tanto, el seno, entonces en este caso de acá, el módulo de B es igual al módulo de omega por el módulo de R por el seno del ángulo entre los dos, el ángulo entre omega y R, pero en este caso alfa es 90 grados,
y el seno de 90 grados es 1, por lo tanto tenemos que B es omega por R, con lo cual otra vez tenemos nuestra fórmula para los módulos. Porque en este caso, omega y R son perpendiculares. Ya vamos a ver casos en los cuales omega y R no son perpendiculares más adelante. Entonces, con esto completa el tema cinemática y vamos a pasar a la clase siguiente, en el cual es la guía 2, que es la guía de dinámica. Si hay alguna pregunta sobre lo anterior. Sí, profe, Dale. ¿el origen del vector de velocidad angular cuál es? Lo podés dibujar en el origen de coordenadas, pero no importa realmente dónde lo dibujás. De la misma manera que yo, por ejemplo, acá, la velocidad de esta, la estoy dibujando en donde está el cuerpo, pero la dibujo ahí simplemente para que quede claro que corresponde a esto, pero la velocidad es directamente no importa en dónde, o sea, no importa dónde está el origen de este. Yo podría, por ejemplo, perfectamente dibujar R para acá, velocidad para acá, y entonces omega hacia arriba. Pero, Listo, gracias. sí, pero para no terminar. Pero fíjate que esta velocidad que dibujé así, en realidad no quiere decir que la velocidad está en este punto, porque de hecho, fíjate que acá antes la dibujé y un segundito que tengo que admitir alguno más. Pero fíjate que acá la velocidad la dibujé en el punto donde está el móvil. Y está tan válido este como el otro. La velocidad es la misma, no necesito dibujarla. Uno la dibuja donde está el móvil para que quede implícita, esta es la velocidad de este móvil. Pero nada me impide esta velocidad dibujarla acá. Y esta velocidad angular, entonces dibujarla en el mismo puntito. Y terminar dibujando esto. Pero esto no quiere decir que velocidad angular, R y B tienen todo el mismo origen. De hecho, no existe el concepto de origen de la velocidad. Es el vector velocidad, que yo lo dibujo en este punto para indicar es el de este. Cuando tengamos varios cuerpos, vamos a dibujar el vector B pegado a cada cuerpo, o sea, iniciando en cada cuerpo para que quede claro que esa es la velocidad de ese cuerpo. Pero es perfectamente válido dibujarlo de esta manera. Pero no les tiene que dar la sensación eso de que todos tienen que tener el mismo origen. Entonces es igualmente válido haber puesto el omega acá. Una pregunta. ¿Vale? ¿Es simple respecto de la función θ en función del tiempo? Lo que quería saber es en qué sentido crece y decrece, si es en sentido horario o antihorario. Por convención se define el ángulo θ, y lo vamos a definir siempre trabajando, como el ángulo respecto del eje X medido en la dirección contraria a las agujas reloj. Entonces, si θ crece en función del tiempo, el móvil se mueve en esta dirección. Y si θ decrece en función del tiempo, el móvil se mueve en esta dirección. Eso es convención. Pero es una convención que, curiosamente, compartimos con los matemáticos, así que aprovechémoslo y festejémoslo. Pero es completamente convención. Nadie me impediría a mí definir ángulos θ positivos en la dirección de las agujas reloj. ¿Por qué en función contraria a las agujas reloj? En algún momento se tomó esa como convención. Pero la convención es, el ángulo θ se mide creciente en la dirección contraria a las agujas reloj. Y eso hace entonces, que... Sí. No, diga. No, todo lo que iba a decir es que en el caso de que θ que el omega es positivo, o sea que está girando en esta dirección, la regla del tirabuzón me da esto. Mientras que en el caso de que θ gire para el otro lado, la regla del tirabuzón me dice tengo que hacerlo girar para allá y me da para abajo. Medio complicado con esta cámara. Y bueno, de todas maneras, entonces, en caso de que fuese negativo... Sí, cuando está girando, entonces,
Bueno, no me queda claro cómo si están viendo ustedes la imagen al revés, así que encima. Entonces, si está girando así, el omega yo lo voy a apuntar hacia mí. Si gira para este lado, el omega es apuntando para allá. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Sí, que entonces, en ese sentido que fuese sentido horario, lo ponemos con negativo y ya está. Tanto la velocidad como la aceleración. Bueno, la velocidad es la aceleración no necesariamente, porque si vos tenés que es como en el caso X, si vos tenés, bueno, vamos para acá. Sí, si fuese un movimiento acelerado, pero en Sí, sentido pero si horario, fuese un digamos. movimiento acelerado, sí, pero vos lo que podés tener es que si se está moviendo para acá, la velocidad es negativa, pero si se está moviendo cada vez más despacio, quiere decir que la aceleración es positiva, porque fíjate Sí, que... sí. Ok. Gracias. Profe, Sí. ¿y si el eje X fuera positivo hacia la izquierda, sería igual también? No, ahí estamos de nuevo. No, es que no, justamente se llama, nosotros, si pones el eje X positivo para acá, el tema es que tenés que usar una terna derecha para que valgan las reglas. Entonces, si tomás X por acá, para acá, e Y para arriba, perdón, X en esta dirección, e Y hacia acá, entonces el eje Z tiene que ser hacia arriba. Porque, de nuevo, es la regla de la mano, es la regla de la mano derecha que dice que si X es para allá, e Y es para allá, Z es para arriba. Si vos pones el X para el otro lado, estás haciendo un dibujo medio complicado, pero definitivamente Z tendría que ser para abajo, porque si tomas X para acá e Y para allá, bueno, no te lo puedo mostrar con el dedo, pero Z es para abajo. Pero θ siempre se define creciente yendo del eje X al eje Y. Lo que pasa, claro, si vos girás los ejes, es verdad que podés mirarlo desde un lado en el cual parece que fuera moviéndose en la dirección opuesta, pero siempre, de la razón, la mejor manera de definirlo es que se llama θ. El θ se considera creciente cuando va como se llama, mirando desde eje X yendo hacia el eje Y. Claro, está bien, porque en la guía viene ejercicio, creo que el eje X será positivo hacia la izquierda. Claro, entonces el θ, lo seguís buscando del X al Y y te va a quedar en la dirección de las agujas reloj, porque el Z queda para dentro del papel. Está bien, gracias. Bueno, entonces, ahora no vamos a... Vuelvo a... Una última consulta. Dale. En la práctica también hay movimientos relativos. ¿De eso va a haber un repaso? Directamente con lo que les digan, con lo que le dicen en la práctica, porque lo vamos a ver. Lo que pasa es que vamos a ver una versión más complicada del movimiento relativo, que es en el caso también en el cual el sistema está acelerado. Entonces, directamente lo que les digan en la práctica y después vamos a retomarlo eso. O sea, lo vamos a repasar, pero dentro de 4 clases. Ahora le voy a recordar a los chicos que lo salteen. Entonces, vamos al tema dinámica, a discutir un poquito. Hasta ahora lo que estuvimos hablando es de cinemática, descripción de movimientos, en general en el espacio. Circular, lineal, velocidad, aceleración, pero no nos preocupamos por el origen del movimiento, por qué se produce un movimiento. Entonces, dinámica no es el estudio de la descripción del movimiento, sino el estudio del porqué del movimiento. Y hay leyes, que son justamente leyes de la dinámica, que son las que vamos a ver ahora, y que ponen restricciones a cuáles son los movimientos posibles. Entonces, la primera ley importante acá es lo que se llama el tema básicamente el título sería Leyes de Newton, y la primera ley de Newton, ustedes ya esto seguro lo han discutido varias veces,
Chicos, ¿hay alguno que está con celular mirándome y puede tener problemas? ¿Hay alguien mirándome con celular y que por lo tanto me ve cortado? Ok. Entonces, el título sería Leyes de Newton, que son las leyes de la dinámica. Y en particular, la primera ley de Newton es muy fácil de enunciar y dice que si un cuerpo está aislado, quiere decir que no hay otros cuerpos cercanos con el cual está interactuando, un cuerpo sobre el cual no se hace ninguna acción. Si un cuerpo está aislado, se mueve con velocidad constante. Eso seguro lo tienen que haber escuchado, pero razonemos un poquito. Y una cosa que uno puede decir respecto a esta ley es que si les resulta intuitiva, es que no la están entendiendo bien. Esta ley, de hecho, es altamente intuitiva y es uno de los grandes descubrimientos de Newton y con una mezcla de Galileo, el haberse dado cuenta. Pongamos el siguiente caso. Supongamos que vamos de Buenos Aires por la ruta a Mar del Plata. Mar del Plata son 400 kilómetros, Dolores son 200 kilómetros, mitad de camino. Y yo les pregunto, ¿cuánta más nafta hay que gastar para ir a la misma velocidad, en las mismas condiciones, hasta Mar del Plata comparado con ir hasta Dolores? Bueno, la respuesta obviamente es se necesita el doble de nafta. El motor anda el doble del tiempo, se necesita el doble de nafta. El doble de nafta para ir a Mar del Plata que a Dolores porque está el doble de distancia. Si ahora le pregunto, y ahora vamos a la parte espacial, Saturno está el doble de distancia de Júpiter que de la Tierra. O sea, para ir a Saturno hay que hacer el doble de distancia que para ir a Júpiter. Entonces la pregunta es, ¿cuánta más nafta necesita una nave, un cohete, para ir a Saturno que para ir a Júpiter? Entonces, donde repito, Saturno está al doble de distancia que lo que está Júpiter. Entonces, en vez de plantearle el problema de Mar del Plata y Dolores, se necesita el doble de nafta para ir a Mar del Plata que para Dolores. La pregunta es, ¿cuántas más naftas se necesita para ir a Saturno, que está al doble de distancia que para ir a Júpiter? Entonces ahí, lamentablemente no estamos en la clase para que cada uno dé su opinión. Bien, hay alguno que contestó bien, o sea, veo que lo tienen claro esto. Entonces, en efecto, se necesita la misma cantidad de nafta porque los satélites, los cohetes, una vez que se despegaron de la atracción gravitatoria de la Tierra, no necesitan tener los motores prendidos para moverse a velocidad constante e ir a Júpiter o a Saturno. Va a tardar el doble de ir a Saturno, pero no va a necesitar más nafta porque ya se está moviendo. Esto es al revés de lo que pasa para ir a Mar del Plata. A Mar del Plata se necesita el doble de nafta porque el motor sigue funcionando durante todo el viaje. Entonces, si uno mirara el motor del auto nada más y el viaje a Mar del Plata, diría, para que un auto se mueva a 100 km por hora con velocidad constante a Mar del Plata, tiene que tener el motor prendido todo el tiempo, por lo tanto tiene que tener el motor prendido y tengo que respetar el acelerador siempre lo mismo. O sea que para moverse con velocidad constante el auto necesita una fuerza constante. O sea, la ley de Newton, si uno mira directamente el auto y no lo piensa con detalle, sería, para que un cuerpo se mueva con velocidad constante, tiene que haber sobre él una fuerza constante. En la medida de que yo no apriete ni más ni menos el acelerador, lo dejé constante, la velocidad del auto es constante. Entonces, pareciera como que la ley de Newton no se aplica al caso del auto y, por lo tanto, muchos de los movimientos que estamos acostumbrados. Es natural o intuitivo pensar al principio que para que algo se mueva con velocidad constante, lo tengo que ir empujando con velocidad constante. Lo tengo que empujar con fuerza constante para que se mueva con velocidad constante. O empujar yo, en el caso de que sea un cuerpo chico, o empujarlo el motor. Ahora, lo que ocurre es que me quedé leyendo alguno de los mensajes, pero entonces, ¿qué pasa? ¿El auto viola la primera ley de Newton? No. Lo que ocurre es que el motor del auto tiene que estar funcionando en todo el viaje a Mar del Plata, no para ir a velocidad constante, sino para compensar la fuerza de rozamiento que hace el viento, no la rueda. Lo de las ruedas ya lo vamos a ver más adelante, pero ahí no hay rozamiento. El rozamiento es contra el viento. Entonces,
para vencer el rozamiento que le hace el viento al auto, el motor tiene que estar prendido todo el tiempo, haciendo una fuerza igual y de sentido contrario al rozamiento. O sea, en realidad, el auto que va a velocidad constante a Mar del Plata, a 100 km por hora, la fuerza total sobre él es cero. Es como que estuviera aislado. Lo que pasa es que como no está aislado del viento, se necesita una fuerza que compense al rozamiento del viento, y tal que esas dos fuerzas terminan dando cero. Un segundito que tengo más gente que admitir. Mientras que en el espacio no hay rozamiento. Y al no haber rozamiento, no se frena. Y todo necesito que el cohete esté prendido, el motor esté prendido, el cohete, ¿cómo se llama? La tobera del cohete esté prendido para moverse a velocidad constante. Se mueve a velocidad constante solamente. Está la atracción del Sol, pero es muy poquito lo que hay que compensar por eso. Entonces, la primera ley de Newton es antiintuitiva porque para los movimientos que los cuales estamos acostumbrados día a día, no tenemos la costumbre del cohete, eso parece ocurrir al revés. Lo mismo pasa si uno va en bicicleta. Si uno pedalea siempre, para ir a velocidad constante en la bicicleta, hay que ir siempre a la misma... Minuto. Waiting. Retomo lo que estaba diciendo, porque me aparece el cartelito de que hay gente esperando. Entonces, para ir con velocidad constante en bicicleta, hay que ir haciendo fuerza constante. Si uno, antes de Newton, las leyes eran las leyes de Aristóteles, decía, para que un cuerpo se mueva con velocidad constante, tiene que haber sobre él una fuerza constante. Y eso realmente parece ser lo intuitivo para el caso de la bicicleta. Nuevamente, ahí la fuerza que uno hace al pedalear en la bicicleta, el caso que vaya horizontal, es para vencer el rozamiento. Como en el espacio no hay rozamiento, los cohetes se mueven con velocidad constante sin necesidad de tener prendido el motor. Entonces, la primera ley, con esta discusión, tienen que entender que es para muchas cosas antiintuitiva, y nos dice que si un cuerpo está aislado o no está aislado, pero todas las interacciones sobre él se cancelan, o sea, no hay una interacción una interacción neta, el cuerpo se mueve con velocidad constante. No se necesita aplicar una fuerza constante para velocidad constante lo hace gratis. Los cuerpos se mueven con velocidad constante si no hay interacción neta sobre ellos. Primera ley de Newton. Es importante entender que ustedes podrían pensar, ¿y por qué? Y la respuesta, ¿por qué es así? La física es una ciencia experimental en la cual uno tiene que hacer experimentos y ver cómo se comportan las cosas, cómo son las leyes, cómo son las reglas de la naturaleza. Perfectamente podría haber sido que la naturaleza fuera, para que un cuerpo se mueva con velocidad constante, tiene que haber sobre él una fuerza constante. No le veo ningún problema a esa, solo que no es cierto, no es lo que pasa. Los experimentos indican que si no hay fuerza neta sobre un cuerpo, se mueve solito con velocidad constante. La velocidad constante es algo que uno tiene gratis. Y eso es porque es así la ley de la naturaleza, porque eso es lo que indican los experimentos. Y como eso hay muchos otros casos en los cuales uno pregunta, ¿pero por qué es así? No lo sé, no sabemos. Así son las leyes de la naturaleza. A veces logramos contestar eso porque entendemos un conjunto de leyes en términos de una más básica, y entonces explicamos. Un segundito, admitir. Acá debe estar ocurriendo que hay gente que se le corta la comunicación y se intenta, porque no puede ser que estén todo el tiempo entrando y el número que veo siempre más o menos el mismo. Hay veces que hay varias leyes de la naturaleza que las tenemos, que no sabemos por qué, y de repente encontramos una ley más básica que explica esas tres. Y eso es cuando avanzamos en nuestra comprensión de la teoría de la naturaleza, ya lo vamos a ver también. Pero siempre tenemos un conjunto de leyes más básicas en los cuales a lo sumo explicamos luego las otras. En particular, lo de la ley, esta primera ley de Newton la vamos a poder explicar en términos de una ley más básica, pero esa ley más básica sigue siendo una evidencia experimental. Entonces esa es la primera ley. La segunda ley, bueno, como consecuencia de esa es, si un cuerpo, para que se mueva con velocidad constante no tiene que haber interacción sobre un cuerpo, para que no tenga velocidad constante hay una interacción sobre el cuerpo. Pero que la velocidad no sea constante quiere decir que hay aceleración. Entonces podríamos escribirla
Cierto, sí, acá tengo una pregunta correcta y es, gracias porque me lo había salteado. Reposo es un ejemplo de velocidad constante, que es la velocidad cero. Entonces, si un cuerpo tiene velocidad constante, sigue con velocidad constante. Si esa velocidad cero, sigue con velocidad cero. O sea, un cuerpo en reposo se mantiene en reposo. Entonces, si sobre un cuerpo no hay interacciones, la velocidad es constante. Si hay interacciones, la velocidad no es constante. Velocidad no constante quiere decir aceleración. Entonces, cuando sobre un cuerpo hay interacciones, o por ejemplo, porque dos cuerpos interactúan entre sí, entonces ellos se aceleran. Y ahí viene lo que normalmente se llama la segunda ley de Newton, pero que nosotros lo vamos a cambiar y lo vamos a llamar la ley de Mach. Ahora lo voy a escribir, cómo se escribe esto, es como el Mach de la velocidad de los aviones. La ley de Mach, la ley de Mach lo que hace es restringir fuertemente cómo son las interacciones. Ya sabemos que la primera ley de Newton quiere decir que para que un cuerpo se acelere, tiene que no estar aislado. No estar aislado quiere decir que tiene que haber otro cuerpo cerca. Entonces, este cuerpo está aislado, está quieto, sigue así, se mueve con velocidad constante, se mueve con velocidad constante. Ahora, si no está aislado y hay otro cuerpo cerca, ahora ya esto ya no está aislado porque justamente hay otra interacción, hay otro cuerpo que está cerca con el cual puede interactuar. Entonces, lo que dice la ley de Mach, vamos a dibujar, voy a escribir un poquito ahora. Entonces, por supuesto, la primera ley, que esta es la de Newton, y que espero que habré explicado por qué en principio no es intuitiva, quiere decir que si no hay interacción, o sea, no hay otro cuerpo cerca con el que no hay interacción, vamos a ponerlo, o sea, está aislado de todo el resto, se mueve con velocidad constante. Y esa velocidad constante puede ser cero. Entonces, si no está aislado, entonces puede que la velocidad no sea constante, o sea, puede ser que se acelere. Aceleración. Ahora, la ley de Mach dice lo siguiente. Si tengo un cuerpo 1, que no está aislado ahora, por lo cual no vale la primera ley en este caso, y tengo un cuerpo 2, como resultado, y tal que el cuerpo 1 y el 2 interactúan entre sí, o sea, uno se entera que está 2 ahí, y 2 le hace cosas al 1 y 1 le hace al 2, entonces, lo que se observa, en efecto, es que hay aceleración. Pero esa aceleración no puede ser cualquier cosa. Dibujemos la línea que une los dos puntos. Y entonces, las leyes de Mach dicen, el cuerpo 1, debido a que ahora está en presencia de otro, ya no está más aislado, sufre una aceleración. El cuerpo 2 también sufre una aceleración. Esa aceleración solamente puede estar en la línea, está obligada a estar en la línea que une el punto 1 y el punto 2. Y apuntan en direcciones, en sentidos contrarios. Entonces, si uno, un segundito, si uno tiene una aceleración que es así, entonces, primero, tenía que estar en esta línea, y segundo, la aceleración de 2 tiene que ser en la dirección opuesta. No de igual módulo, pero en la dirección opuesta. Entonces, la otra posibilidad es si tengo el cuerpo 1 y tengo el cuerpo 2, es que si este está acelerado para acá, este se acelera para acá. Esas son las dos posibilidades. Están obligadas a estar en la línea que une los dos. Y tienen que tener sentido opuesto. Si este se aleja de 2, este se aleja de 1. Si este va hacia 2, este va hacia 1. De nuevo, ¿por qué? Porque así es la naturaleza. Experimentalmente observamos que todas las interacciones satisfacen esto. Y esto es muy importante cuando dije todas las interacciones. ¿Puede repetir el enunciado que dijo Mach? Sí, me falta completarlo, pero todo lo que dice Mach es,
Así como cuando un cuerpo está aislado se mueve con velocidad constante, cuando no está aislado e interactúa con otro, no se mueve con velocidad constante, se acelera. Hasta ahí era la ley 1. Mach pone restricciones a cómo son esas aceleraciones. Y es, en primer lugar, la aceleración necesariamente está en la línea que une los dos cuerpos. O sea, está prohibido, vamos a considerar un caso que no está prohibido. Esto está prohibido. La aceleración sería, hay un caso en el cual no está en la línea que une 1 y 2. Bueno, eso está prohibido. Y lo otro que está prohibido, entonces, la aceleración está obligada a estar en la línea que une 1 con 2. Y lo otro que está prohibido es que, por ejemplo, este se acelere para acá y este se acelere para allá. A propósito de dibujo de distintos tamaños. Esto también está prohibido, porque tienen que tener sentido contrario. Entonces, la aceleración que sufre cuerpos por ya no estar más aislados es siempre en presencia de otro cuerpo, es siempre en la línea que une los dos cuerpos, y siempre en ambas aceleraciones en sentido opuesto, o las dos alejándose una de la otra, o las dos apuntando una hacia la otra. La tercera regla, que todavía no la mencioné, es que el módulo de la aceleración no tiene por qué ser igual. Esta aceleración puede ser distinta de esta. No hay ninguna regla de que tengan que tener igual módulo. Pero lo que sí ocurre es que el módulo de A1 dividido el módulo de la aceleración 2, que lo puedo escribir como A1 dividido a 2 sin la flechita para indicar módulo, es una constante. O sea, está fija. Y solo depende del cuerpo 1 y 2. Y vamos a elaborar eso. Del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Fíjense que yo acá traté de respetar esa regla. Acá más o menos puse A1 es el doble de A2. Acá traté de dibujar que A1 es el doble de A2. Otro ejemplo sería... si yo dibujo un A1 muy grande, digamos que la interacción entre los dos es muy fuerte, A1 es grande, bueno, A2 también es más grande, pero siempre más o menos la mitad, bueno, más o menos es exactamente la mitad del otro. Entonces, este es un caso en el cual todos los casos que dibujé, el módulo de A1 dividido el módulo de A2, en este caso que dibujé es 2, caso particular. Lo importante es que es una constante. Entonces, cuando el cuerpo 1 y el cuerpo 2 interactúan, la dirección de los dos tiene que ser en la recta que los une, el sentido tiene que ser opuesto, y el módulo puede en principio ser cualquier cosa. A1 puede ser muy grande y A2 puede ser muy chiquito. A1 puede ser muy grande, puede ser muy chiquito. Un segundito. Que hay más chicos que admitieron. Sí, la pregunta recién de Corrado está perfecta. Entonces, esto vale para toda interacción. O sea, las leyes de Mach no importan, son unas reglas, son unas leyes que restringen la interacción entre dos cuerpos, cualquiera sea la interacción. Puede haber una soga entre ellos, puede haber un resorte, puede haber una explosión nuclear, puede haber un tipo que da una patada al cuerpo 1 y el 2, son dos personas que están peleando y uno le da una piña al otro, lo empuja al otro. Esto vale para toda interacción, es una ley de la física. Pero no todas las interacciones tienen la misma constante. Esta constante es la misma para todas las interacciones. Vale. Exactamente. Las tres reglas que puse que son, entonces, la primera es, la regla de Mach la podemos resumir en 1,
Y la dirección entonces la dirección es dirección recta que une 1 y 2. Segundo, el sentido opuesto. Tercero, el módulo puede ser el que querramos, pero el cociente de A1 sobre A2 es fijo. Solo depende de 1 y de 2, no de la interacción. Si la interacción es débil, porque 1 y 2, por ejemplo, se repelen pero poquito, entonces A1 será poquito, será chica, A2 será chica, pero siempre A1 el doble de A2. Si la interacción es muy grande, por ejemplo en la explosión nuclear, A1 va a ser enorme, va a salir acelerado para allá con todo, el otro acelerado para allá, los dos van a ser muy grandes, pero A1 siempre va a ser el doble de A2. Esto vale para todas las interacciones. Entonces las leyes de Mach restringen, ahí te escucho, restringen enormemente las posibles aceleraciones resultado de la interacción de dos cuerpos. De hecho, cualquiera que hoy en día proponga una nueva interacción tiene que respetar estas leyes, porque si no ya sabe que no, que su teoría está mal. Tengo una pregunta ahí y luego hago un comentario adicional. Sí, te digo. Sí. Si cambias el sistema, o sea, cambias los cuerpos, cambias todo, esa relación entre las aceleraciones 1 y 2, ¿puede ser otro valor constante que se mantenga constante para ese sistema? O sea, vos lo que me decís, ya no tengo el cuerpo 1 y 2, sino que tengo el cuerpo 3 y 4 o el cuerpo 1 y 3. Claro. Bueno, entonces sigue siendo cierto que el cociente cuando interactúa 1 con 3 es constante, pero ahora depende solo depende del cuerpo 1 y del cuerpo 3. Entonces ese cociente va a ser distinto. Claro, gracias. Entonces sí, o sea, lo que decía acá, este cociente es fijo, el cociente de las dos aceleraciones es fijo, pero depende solo de los dos cuerpos. Entonces noten que esto es una restricción impresionante a las posibles interacciones. Las interacciones, lo único que les queda por determinar, o sea, dependiendo de la interacción, es si va a ser repulsiva, quiere decir que las aceleraciones son tal que se alejan, o atractiva, y luego de cuán grande va a ser en el sentido si A1 es muy grande. Pero una vez que tenemos el tamaño de A1, A2 está obligada, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dibujando, a hacer la mitad de A2. Profe, una pregunta. Esto está relacionado con el principio de acción-reacción, ¿no? Totalmente. O sea, porque... Ahora llegamos a él, sí, ahora llego. Porque serían las fuerzas en realidad las que están interactuando. Bueno, claro. Lo iba a decir luego, pero ya que me lo preguntás, lo menciono ahora. Lo que ustedes conocen como la ley de Newton de acción-reacción y la ley de Newton propiamente dicha, dice y esto fuerza es igual a masa por aceleración. Y se pone esto como si mal no me acuerdo, es la tercera ley de Newton, o la segunda, la tercera es acción-reacción, tercera ley de Newton. ¿Qué querría decir esta ley analizándola? La aceleración es algo que ya lo tenemos bien definido, es la derivada de la velocidad en función del tiempo, o lo que es lo mismo la derivada segunda de x en función del tiempo. La aceleración es algo que está bien definido. Ahora, para que esto sea una ley, tendríamos que tener definido primero masa, tendríamos que tener definido fuerza como definiciones independientes de esta ley, y luego decir, muy bien, hemos definido un concepto llamado fuerza, hemos definido un concepto llamado masa, y hemos definido un concepto llamado aceleración. Esas definiciones cada una por su lado. Y descubrimos que están relacionadas entre sí, y que fuerza es masa por aceleración. Entonces, solo tiene sentido decir que esto es una ley si primero tenemos definidas estas tres, y luego decimos, observen, tenemos definido un concepto que es aceleración, otro que es masa, otro que es fuerza, y descubrimos que esta cosa que era fuerza es siempre igual a masa por aceleración.
podría haber ocurrido que fuerza sea masa al cuadrado por aceleración, o que fuerza sea la masa al cubo por la aceleración. Pero lo importante a entender, y es casi una frase más filosófica que científica, es que para decir que esto es una ley, tenemos que tener definidas estas tres cosas primeras. Tenemos que tener definido fuerza, tenemos que tener definido masa, y tenemos que tener definida aceleración, que esta es la única que hasta ahora tenemos definida. Y luego decir, estos tres conceptos que existían de antes están relacionados entre sí, no son independientes y vale esto. Ahora, nosotros no tenemos definido a esta altura ni fuerza ni masa. Uno podría decir, bueno, un cuerpo que tiene mucha masa es aquel, si un cuerpo tiene el doble de masa que el otro es porque pesa el doble. Pero pesar es cuán fuerte es la interacción gravitatoria de ese cuerpo, cuánto lo atrae la Tierra. El concepto de masa existe si nos vamos al espacio interestelar donde no hay gravitación, los cuerpos siguen teniendo masa. Entonces, definir que un cuerpo tiene masa en función de cuánto pesa no es correcto, porque eso es una consecuencia del rol que tiene la masa en una interacción que todavía no estudiamos y que se llama la gravitatoria. Y es importante entender entonces que la masa es un concepto que existe aun cuando no hay gravedad y no hay peso, por ejemplo en el espacio estelar. Ahora, si uno tiene un centímetro cúbico de agua, eso tiene una masa de 1 gramo. Un centímetro cúbico de plomo, ese tiene una masa de 12 gramos. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo lo definimos? El tamaño es el mismo, o sea, un centímetro cúbico es un cubito que tiene 1 centímetro de lado. Y podemos tener entonces 1 centímetro cúbico de agua, bueno, tendríamos que tenerlo en un envase, en algo que lo contenga, o 1 centímetro cúbico igual tamaño de plomo, y yo me adelanto, luego porque todavía no definí masa, pero vamos a ver que el centímetro cúbico de plomo tiene 12 veces más masa que el centímetro cúbico de agua. Alguno puede decir, bueno, sí, eso es claro porque eso pesa 12 veces más cuando estamos en la Tierra, pero no, la masa no tiene nada que ver con la gravedad. Cuando no tenemos gravedad sigue siendo cierto que el cubito ese de plomo, de igual volumen que el del agua, tiene 12 veces más masa. Entonces la pregunta es, ¿y cómo definimos masa para decir que eso es 12? Entonces, todavía no tenemos definido el concepto de masa, ni tenemos definido el concepto de fuerza. Entonces, a esta altura, decir que esto es una ley no tiene ningún sentido, porque lo único que tenemos definido es el concepto de aceleración. Un segundito que tengo más gente para hacer entrar. Profe, ahí sería dt cuadrado, ¿no? Sí, gracias. ¿Entienden esto que les acabo de explicar de la ley, entre comillas, de Newton y por qué esto no es una ley? Porque para ser ley primero tenemos que definir todo, tenemos que tener definido esto. Entonces, lo que estamos haciendo, primero, con esto que acabo de contarles de las reglas de Mach, lo que vamos a hacer es definir el concepto de masa en forma independiente del de fuerza. Y la clave es que estas leyes que acabamos de poner valen para toda interacción. Todas las interacciones de la naturaleza obedecen que, como resultado de esta interacción, los cuerpos se aceleran en la recta que los une, se aceleran con sentido opuesto, se pueden acelerar con el módulo que se me dé la gana, más fuerte la interacción, mayor la aceleración, pero el cociente es una constante. Y ninguna interacción puede hacer nada. Si yo tengo un cuerpo, si para una cierta interacción A1 dividido a 2 vale 2 o vale 3, para toda otra interacción, ese A1 sobre A2 vale 3. Siempre A1 será el triple que A2 o el doble o la mitad. Independientemente de la interacción. Independientemente de la interacción. Profe, en el caso de una bolita que golpea a otro, la aceleración va a ser opuesta porque la bolita que estaba primero moviéndose y acelerando va a desacelerar, ¿no? Por eso van a ser opuestas. Como resultado del choque, exactamente, una bolita se acelera en la dirección que venía la primera y la otra se desacelera con una velocidad opuesta con la que ya venía. Es exacta, y lo dije en otras palabras, pero la respuesta es sí. Entonces,
Entonces, si tenemos un cuerpo 1 que interactúa con un cuerpo 2, A1 sobre A2 es una constante que solo depende del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Si luego tenemos un cuerpo 1 y un cuerpo 3, esto va a ser otra constante distinta, prima, que depende del cuerpo 1 y depende del cuerpo 3. Cuando interactúa un cuerpo 1 con el 3, este número es siempre constante, pero distinto de cuando interactúa el cuerpo 1 con el cuerpo 2. Entonces, a esta constante, en vez de llamarlo constante que depende de 1 y de 2, a esta constante la vamos a llamar la masa del cuerpo 2 respecto del cuerpo 1. Es una definición. Entonces, A1 dividido a 2, en vez de llamarlo constante que depende de 1 y 2, que está perfectamente válido, la llamamos a esa constante para indicar que no es cualquier constante, sino la constante que es el cociente de aceleraciones cuando interactúa el cuerpo 1 con el cuerpo 2, lo llamamos la masa del cuerpo 2 respecto a la del cuerpo 1. Ahora es importante entender que esta definición es válida porque primero descubrimos que este cociente es una constante. La ley de Mach me dice, no importa cuál es la interacción, esto es una constante, por lo tanto, este cociente no depende de la interacción y es una propiedad de esos dos cuerpos, del cuerpo 1 y del cuerpo 2. A ese cociente lo llamamos M21. Si no hubiera existido la ley de Mach, que me dice que para toda interacción esto es una constante, yo nunca podría haber definido este concepto, porque dependería de la interacción. Tendría que definir esto cuando la interacción es eléctrica, esto cuando la interacción es gravitatoria, esto cuando la interacción es elástica, y serían distintos números. La clave es que este cociente es el mismo independientemente de cuál es la interacción. Y entonces es una propiedad solo de los cuerpos. Y tengo derecho a definir un concepto que depende solo de los cuerpos y no de la interacción que hay sobre ellos. Entonces el hecho que yo pueda definir este concepto M21 es consecuencia directa de esta ley de Mach. Es consecuencia directa de que esto es constante. Y que si A1 es más grande, que si A1 es más grande que acá, si A1 acá es el doble de A2, acá A1 también es el doble de A2, independientemente de la interacción. Entonces fíjense que nos estamos acercando a la definición del concepto de masa en una forma universal, que no depende de una interacción, de la fuerza. El concepto de masa es un concepto que está surgiendo como propiedad de estos dos cuerpos. Por supuesto, si yo hago interactuar un cuerpo 1 con un cuerpo 3, la aceleración de 1 respecto de la de 3, este cociente va a ser siempre constante cuando interactúa el cuerpo 1 con el cuerpo 3. Va a ser siempre constante, independientemente de la interacción, pero no va a tener que ser el mismo que en esta, porque ahora son otros dos cuerpos. Entonces a esta, que la llamamos la constante que depende del cuerpo 1 y 3, la llamamos la masa del cuerpo 3 respecto al del cuerpo 1. Y si tenemos un cuerpo 4 que interactúa contra el cuerpo 1, esto también es una constante y que se llama la masa de 4 respecto de 1, o la constante que solo depende de 4 y de 1. Entonces el hecho que esto es una constante, independientemente de la interacción entre 1 y 4, es una de la parte de, podríamos llamar la primera, segunda y es la tercera ley de Mach. Ahora, entonces, y de nuevo, el hecho de que cuando dos cuerpos interactúan, esto se mantenga constante, es una ley de la naturaleza. Lo único que hacemos nosotros es descubrirla, escribirla matemáticamente y sacar consecuencias de ella. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando interactúa el cuerpo 2 con el cuerpo 3? Si hacemos interactuar el cuerpo 2 contra el cuerpo 3, obviamente, por la misma ley de hasta ahora, esto es una constante independiente de la interacción. ¿Y cómo la vamos a llamar esta constante? Bueno, vamos a llamar la constante que solo depende de los cuerpos 2 y 3, y la vamos a llamar la masa. Fíjense que estamos poniendo el primer índice del denominador y segundo índice, luego queda claro por qué, el del numerador. Entonces esta se tiene que llamar la constante M32, la masa del cuerpo 3 respecto a la del cuerpo 2. No solo necesitamos que el cuerpo 1 interactúe con el 2, con el 3 o con el 4. Podemos directamente hacer interactuar el 2 con el 3 y la misma ley de Mach nos dice, este cociente es una constante.
Y esa constante, que depende solo del cuerpo 3 y 2, la llamamos la masa del cuerpo 3 respecto de la masa del cuerpo 2. Hasta ahora es simplemente estas 4 igualdades dicen exactamente lo mismo, que estos cocientes cuando interactúan cuerpos entre sí es una constante. La ley adicional es que si primero hacemos interactuar 1 con 3 y medimos esto, con cualquier interacción lo podemos medir. Y luego medimos A1 y A2 y medimos M21 con cualquier interacción. Y luego medimos M32 haciendo interactuar 2 y 3. Experimentalmente se encuentra que este cociente es igual al cociente de M31 definido acá y el M21 definido acá. Esto de acá es una nueva ley, la parte 4 de las leyes. No es consecuencia de las anteriores. Hasta ahora teníamos estas 3, que valía cuando interactuaban el cuerpo 1 con el cuerpo 2. Ahora cuando incluimos más cuerpos y hacemos interactuar el 1 con el 2 y el 1 con el 3 y el 2 con el 3, descubrimos que el cociente de la aceleración del 2 con el 3 ya lo podíamos saber por haber medido 1 contra 2 y 1 contra 3. No necesitábamos ir a medir 2 contra 3, lo podríamos haber predicho directamente a partir de ver cuánto es el cociente de aceleraciones cuando interactúa 1 con 3 y cuando interactúa 1 con 2. O sea, cuando medimos esta constante y esta constante. Entonces, para una interacción eléctrica podemos medir esta, para una interacción gravitatoria podemos medir esta, para una interacción elástica usamos para medir esto, y descubrimos que no importa qué interacciones usamos, siempre este cociente resulta ser el de los otros dos. Entonces, esta es la cuarta parte de las leyes de Max, que la estoy escribiendo de una manera particular, pero básicamente fue Mach el que se dio cuenta de esta manera de introducir el concepto de masa. Entonces, fíjense que lo que uno puede hacer es decir, ok, para conocer cuál es el cociente de aceleración cuando interactúan dos cuerpos entre sí, no tengo que agarrar y medir para todo par de cuerpos. Lo único que tengo que hacer es medir la interacción contra un cuerpo que lo vamos a llamar cuerpo patrón, el cuerpo 1. Medimos cómo se acelera, cómo es la interacción del cuerpo 2 contra el 1, y cuánto es este cociente que no depende de la interacción, que es la masa 2, 1. Luego lo hacemos con cuerpo 1 y 3. Luego un cuerpo 1 contra el cuerpo 4, el 1 contra el 5, el 1 contra el 10. Y con medir esos, luego podemos calcular la interacción entre cualquiera. Por ejemplo, la interacción de la A3 contra 4 va a ser directamente la masa de 4 medir respecto de la de 1, o sea, perdón, vamos a volver a escribir esto que normalmente lo llamaríamos la masa del cuerpo 4 respecto de la del cuerpo 3, siguiendo esta notación, es la masa del 4 respecto del 1 y dividido la masa del 3 respecto del 1. Entonces, si medimos, hacemos experimentos del cuerpo 1 contra todos los otros cuerpos de la naturaleza, podemos predecir cuál es el cociente de la aceleración de cualquier cuerpo de la naturaleza contra el otro, con tal de haber hecho el experimento de cada uno de esos contra el cuerpo patrón 1. Entonces, una vez que definimos cuál es el cuerpo patrón, es innecesario estar escribiendo siempre 1, el 1 acá, el 1 acá, y el 1 acá, el 1 acá. Directamente lo que uno hace es elimina el 1 y lo llama esto el cociente M4 dividido M3, donde se entiende que M4 quiere decir contra el 1, que lo pongo entre paréntesis, y el 3 quiere decir contra el 1. Solo que una vez que uno definió un cuerpo de referencia contra el cual se miden todos los experimentos, ya se entiende que como cuando pongo M4 y pongo M3, o pongo, acá me quedé sin lugar, esto es igual a, lo vamos a escribir como M3 sobre M2, se entiende que cuando ponemos M3, M2, M4, M3, quiere decir que fue medido respecto del cuerpo 1. Entonces, la aceleración del cuerpo 3 con respecto a la del cuerpo 4, cuando hago cualquier interacción entre el cuerpo 3 y 4, queda completamente determinada conociendo la masa del 4 respecto del 1 y la del 3 respecto del 1, pero a eso directamente no le vamos a decir más respecto del 1. Se entiende que es respecto del 1, donde el 1 fue previamente definido y ahora va a quedar claro cómo. Por lo tanto, solo lo vamos a llamar la masa del cuerpo 2, o la masa del cuerpo 3, o la masa del cuerpo 4, sobreentendiendo que eso quiere decir respecto de la del cuerpo patrón tomado como 1. Ahora, ¿cuál es el cuerpo patrón? Bueno, eso es una convención. Se elige algo.
por ejemplo, se elige el kilo, que se tomó como cuerpo patrón la masa que tiene 1 decímetro cúbico de agua, o sea, 1 litro de agua. En un cubo de 1 decímetro, de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, de 1 decímetro cúbico, esa cantidad de agua la vamos a llamar el cuerpo patrón 1. Y uno no dice más que ese es el cuerpo patrón, y ese cuerpo patrón le dice que tiene una masa de 1 kilo. Entonces, en vez de estar diciendo la masa del cuerpo 2 respecto a la del cuerpo 1, quiere decir la masa respecto del cuerpo que definimos como unidad, como masa patrón, que en el caso de un litro de agua, o sea, 1 decímetro cúbico, lo llamo el kilo. Entonces, cuando yo diga, en vez de decir la masa del cuerpo 4 respecto a la del litro de agua, digo la masa del 4 en kilos. Es exactamente lo mismo, pero en vez de estar diciendo, o sea, pues esto podríamos decir, me da 1 kilo de milanesa, y te imaginas a la carnicería decir, me da una masa de milanesa de 1 respecto de la del litro de agua, no vas a saber tipo cuántas milanesas cortarles, pero si ustedes dicen respecto al litro de agua, eso es lo mismo que decir kilo. Por supuesto que también uno podría definir la libra como la unidad patrón, y definir entonces todas estas mediciones respecto del cuerpo que tiene una masa de 1 libra. Nosotros utilizamos el kilo porque fueron los que eligieron los franceses en su momento, y que son, las unidades que terminamos tomando nosotros, los españoles, y luego nosotros. Entonces, se define la masa de un cuerpo como cuánto se acelera en un experimento en el cual uno lo hace interactuar contra el cuerpo patrón. Y eso define la masa de un cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo y cuando lo hacemos interactuar contra el cuerpo patrón vemos que se acelera lo mismo que el cuerpo patrón, decimos, este cuerpo tiene una masa de 1 kilo. En cambio, entonces, si agarramos el cuerpo 3, lo hacemos interactuar contra un cuerpo de 1 kilo, que es el que llamo mi cuerpo 1, para saber cuánta masa tiene 3, lo que tengo que hacer es hacer interactuar 3 contra 1 por cualquier mecanismo de interacción. Esta es la belleza de esto, que esta definición de masa es independiente de la interacción, vale para toda interacción. Elegimos una interacción, hacemos interactuar 3 con 1, medimos la aceleración de 3 y medimos la de 1, y hacemos el cociente, medimos a 1 dividido a 3, y esto es lo que se llama la masa de 3 en las unidades de 1, que es el kilo. Entonces, si encontramos, por ejemplo, que la aceleración de 1 es igual a la aceleración de 3, decimos que la masa de 3 es 1. Y si encontramos que la aceleración de 1 es igual al doble... Disculpe, ¿podría poner la hoja un poco más abajo, por favor, Sí. que no se ve? Gracias, sí, perfecto, gracias, esto me olvidó. Y si tenemos que la aceleración de 3 es el doble que la aceleración de 1 cuando hacemos el experimento, lo que tenemos acá entonces es que a 3 a 1 dividido a 3 es igual a 1 medio, y entonces decimos, esto es la masa de 3, decimos que la masa de 3 es 1 medio. O sea, decir que un cuerpo tiene una masa de medio kilo, quiere decir que cuando lo hacemos interactuar contra la de 1 kilo, se acelera el doble. Y cuando decimos que un cuerpo tiene un cuarto que un cuerpo tiene el triple que la masa, que 3 kilos, quiere decir que cuando lo hacemos interactuar contra el cuerpo 1, se acelera 1/3 de lo que se acelera el 1. Entonces, la masa de un cuerpo no es más que cuánto es su aceleración comparada con cuando se lo hace interactuar contra el cuerpo 1. Entonces, tenemos esto, o tenemos para el cuerpo 1. A mí me quedó duda, ¿por qué dijimos entonces que era de 1 kilo? Bueno, entonces, el tema era este. Nosotros dijimos, primero podemos medir la aceleración de cualquier cuerpo contra el cuerpo 1. Perdón, el video se quedó trabado. Ok.
Déjenme ver qué está pasando. Primero admito a alguna gente que está afuera. Cierto, se quedó trabado. Vamos a... Sí, se colgó esto. Un segundito. Ahí está, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Gracias, profesor. Sí, sí. Entonces, dado un cuerpo 1, yo puedo medir su interacción contra todos los otros cuerpos que a mí se me ocurren, y medir su cociente de aceleración y medir esta constante. Lo que me dice esta relación de acá es que si yo mido otros dos cuerpos que no son el 1, habiendo medido antes contra el 1, puedo predecir cuánto es el cociente de aceleración entre dos pares de cuerpos arbitrarios. Entonces, esto lo que me dice es, si vos querés saber cuánto es el cociente de aceleraciones entre dos cuerpos arbitrarios, podés hacer el experimento y medir esto, pero en realidad no se necesita. Lo único que tenés que hacer es elegir un cuerpo patrón, un cuerpo, por definición, por elección, porque se te dio la gana, un cuerpo 1, medir cuánto es la aceleración de todos los otros cuerpos del universo contra ese, y entonces, midiendo la masa, midiendo esa aceleración, o sea, la masa de cualquier cuerpo respecto de ese, midiendo la aceleración de todo el resto de los cuerpos del universo contra ese, podés predecir cuánto es el cociente de aceleraciones contra con cualquier otro par de cuerpos. El cuerpo 2 y 3 nunca lo había medido, pero gracias a que medí el 2 contra el 1 y el 3 contra el 1, ya puedo predecir vía este cociente cuánto es el cociente de estos dos. Entonces, lo importante es que lo que me permite esta regla de acá, es decir, elegite un cuerpo 1 que se te dé la gana, medí el cociente de aceleración del 1 contra todos los otros cuerpos del universo, y luego el cociente entre cualquier par de cuerpos del universo ya quedó determinado por el experimento que hiciste contra el cuerpo 1. ¿Se entiende eso? Hasta ahí, esa es la ley. Ahora, el cuerpo 1 se elige por convención. Uno elige 1, tiene que elegir 1 y listo. Está claro cuál es la ventaja de haber elegido 1, y es que una vez que elegí 1 y medí el cociente de aceleración contra ese, ya puedo predecir el cociente de aceleración contra cualquiera, de cualquier par entre sí. Si no existiera esta ley, yo tendría que medir este cociente para cada par de cuerpos. Pero lo que me dice esto, no, para saber cuánto es el cociente de aceleración de 2 y 3, no tenés que ir y medirlo. Ya con que alguien te haya medido el 1 contra el 2 y el 1 contra el 3, ya sabés cuánto va a ser el cociente de estos dos. Entonces, como a el cociente de, entonces, estas masas de cada cuerpo respecto al 1, hay que medirlas una vez. Donde ese cuerpo 1, está claro que tiene que ser un cuerpo, pero dependiendo del sistema de unidades que uno tenga, va a ser, para los norteamericanos, va a ser la libra o la onza, y para nosotros es el kilo o el gramo. Y no sé, los chinos usarán alguna otra. Pero lo importante es tener bien definido cuál es el 1. Entonces, por ejemplo, cuando uno compra una pesa que dice 2 kilos, lo que quiere decir es, ya se hizo el experimento de interacción de este contra el cuerpo patrón, y el cuerpo este se acelera la mitad que se acelera el cuerpo patrón. Y si compramos un cuerpo que dice, esta masa es de 0,5 o de medio kilo, lo que quiere decir eso es, se hizo el experimento de este contra el cuerpo patrón y se acelera el doble que lo que acelera el cuerpo patrón. Entonces, decir que un cuerpo que uno lo toma de referencia es de tantos kilos o tantos gramos, que es milésima de kilo, es decir, alguien se ocupó de hacer el experimento de aceleración contra el cuerpo patrón y con eso determinó cuánto es la masa de ese contra el cuerpo patrón. Entonces, en vez de decir, hicimos el experimento contra el cuerpo patrón y se aceleró lo mismo que el cuerpo patrón, decimos, tiene 1 kilo, porque el cuerpo patrón es el que llamamos kilo.
Esto requiere procesar. Es nuevo, es algo nuevo que hay que procesarlo. Entonces, ya no vamos más a decir la masa de 3 respecto al cuerpo 1 y la masa de 2 respecto al cuerpo 1, sino vamos a decir la masa de 3 y la masa de 2, medida en kilos, lo que cual quiere decir fue respecto de un cuerpo 1, que el cuerpo patrón era un cuerpo que era 1 litro de agua. O sea, lo que llamamos, en vez de 1 kilo decimos 1 litro, en vez de 1 litro de agua decimos 1 kilo. Y cuando tenemos la masa de 4 respecto a la de 3, no ponemos el 1, pero se entiende que este quiere decir la masa del 4 medido respecto del kilogramo patrón. Entonces, si nosotros ahora reescribo esto, pasando esto multiplicando y esto multiplicando el otro lado, tenemos que esta misma regla es, pasando el M2 multiplicando, que esto es M2 por A2, y el A3 lo paso multiplicando igual a M3 por A3. O sea, esto que escribí acá es lo mismo que poner esto, y esto que escribí acá es lo mismo que poner pasando el... Paso la 4 multiplicando. Entonces, esta relación A es esta de acá, esta relación B es esta de acá. Entonces, lo que decimos es que cuando los dos cuerpos interactúan entre sí, el cociente de estas aceleraciones es una constante, el cociente de aceleraciones es esta constante, y eso es lo mismo que decir esto. O sea que cuando dos cuerpos interactúan, la masa de uno por la aceleración de uno es igual a la masa del otro por la aceleración del otro. Donde definimos la masa contra como la constante del cuerpo respecto del patrón. Entonces acá está implícito que este es el 2 respecto del 1, este es el 3 respecto del 1, este es el 4 respecto del 1. Pero esto en realidad lo podemos escribir, esto es una relación entre módulos, pero podemos explotar todavía el hecho de que en realidad, cuando teníamos el cuerpo 2 y el cuerpo 3, si el cuerpo 2 era para allá, este cuerpo 3 se iba para el otro lado, con lo cual, en realidad, esta es la aceleración de... Vamos a escribir esto de acá. La aceleración de 2 es un vector, la aceleración de 3 es un vector, y esta relación que tenemos acá, la podemos, debido a que esto es un vector y esto es un número, esto es un vector y esto es un vector, M3A3 es un vector, con lo cual lo podemos escribir como de la siguiente manera, es decir, que la relación no es solamente entre los módulos, sino entre los vectores, y que uno es menos el otro. O sea, la aceleración de 2 tiene la dirección opuesta a la aceleración de 3. O sea, en vez de tener esta regla que es correcta, que sale de la regla número 2, número 4, podemos además explotar el hecho de que no solo los módulos son iguales, sino que tienen sentido opuesto. Y entonces lo que tenemos que el vector aceleración del 2 y el vector aceleración del 3 tienen esta relación entre sus masas, pero además tienen la misma dirección y sentido opuesto que lo que me dice esta relación. O sea que cuando el cuerpo 2 interactúa con el 3, todo lo que hicimos recién se puede resumir entre cuando interactúa un cuerpo I con un cuerpo J, acá me olvidé el 2. Cuando interactúa un cuerpo I con un cuerpo J, las aceleraciones de I y J no son lo que quieran, sino que la masa de I por la aceleración de I es igual a la masa de J por la aceleración de J, y tienen igual dirección y sentido opuesto. O sea, conociendo que un vector es para allá, bueno, acá se trabó de nuevo, ¿no? Sí, más o menos. Sabiendo que si uno se mueve para allá, ahí está, lo siento, esto está medio lento, tengo que revisar, el otro se mueve en la dirección contraria. Bueno, lo siento, está demasiado lento para hacer cosas con las manos. Entonces... Profe, una pregunta. ¿Hay del lado de la derecha no debería ir un índice, digamos? Porque, digamos, A3, según el dibujito que hiciste, se ve más grande que A2. No solamente de sentido contrario. Y a vos te parece que... Ok, A3 lo dibujé más grande que A2. Y entonces...
eso está bien. No de- Porque nadie dijo que tienen que tener el mismo módulo A2 y A3. De hecho, el cociente de A2 sobre A3 Ah, claro. es el cociente de masas. Y si la masa de 3 es mayor que la de 2, la aceleración de 2 es mayor que la de 3. O sea, Claro, sí, es distinto. entonces, a propósito las dibujé distintas. Entonces, de nuevo, voy a escribir lo de recién. Entonces, si la masa de 3 es mayor que la masa de 2, quiere decir que cuando interactúen, la aceleración de 2 es mayor que la de 3. Si este número es 2, este número tiene que ser 2. Entonces el cuerpo que tiene, si este cuerpo tiene más masa, tiene menos aceleración. Vamos, ahora dibujamos el cuerpo 2 y el cuerpo 3. Entonces, digamos, por ejemplo, que la masa de 3 es el doble que la masa de 2. Eso quiere decir que cuando yo dibujo A2 tiene que ser el doble que A3. Si la masa de 3 es el doble que la de 2, la aceleración de 2 en módulo es el doble que la de 3, además de en la misma dirección y sentido contrario. Entonces, más o menos intenté dibujar el doble. Entonces, cuando yo dibujo esto, lo que quiere decir, como dibujo esto, el doble de este, quiere decir que este es el doble de este, y este es el 2 que estoy diciendo. Entonces, de la misma manera, si esta es... Bueno, entonces, de nuevo, si yo paso esto del otro lado, me queda que M2 a 2 es igual a M3 a 3, pero en realidad es más que esto, tengo que poner vector acá, y acá poner el menos. O lo que es lo mismo, puedo escribir, pasando este menos del otro lado, M2 a 2 más M3 a 3 igual a 0. Todas estas son maneras de escribir las leyes de March. Y por supuesto, en el caso general, MI a I es igual a menos MJ a J. O sea, MI a I más MJ a J es 0. Cuando interactúa un cuerpo I contra un cuerpo J, sus direcciones son las mismas, sus sentidos son opuestos, y sus módulos, el módulo de AI dividido el módulo de AJ, es la masa de J dividido la masa de I. O sea que si la masa de J es mayor que la de I se acelera más. El cuerpo que tiene menos masa es el que más se acelera en la interacción entre el cuerpo I y el cuerpo J. Bien, entonces lo que hemos hecho a través de estas leyes de Max que teníamos acá es descubrir que experimentalmente pasa esto de la dirección, esto del sentido y esto del módulo, y gracias a que esto pasa para todas las interacciones, esto es un número constante que solo depende de los cuerpos, definimos a este cociente como la masa. Entonces, la masa es la manifestación, la definición de masa es la manifestación experimental de que el cociente de aceleraciones cuando interactúan dos cuerpos entre sí, no depende de la interacción y depende solo de los dos cuerpos. Y en particular, el cociente de las aceleraciones depende del cociente de la masa de los dos cuerpos. Ahora, Profe, sí. no entendí por qué puso el menos adelante del M3 en esa igualdad. Ese menos, porque sí, que un vector sea menos el otro, quiere decir que están en el sentido opuesto. Si un vector es para allá, menos es para el otro lado. Eso es lo que quiere decir menos un vector. Entonces, justamente este menos lo que quiere decir que si A2 es para allá, A3 tiene que ser para el otro lado. Este vector, pero A2 no es menos A3, porque si bien tienen igual dirección y sentido opuesto, o sea, no es verdad que A2 sea igual a menos A3. Porque A2, que sea menos, o sea, si yo dibujo A2 para allá, este menos quiere decir que A3 es para allá. El menos quiere decir que es para el otro lado, que tienen igual dirección y sentido opuesto. Hasta ahí está bien, pero no tienen igual módulo. Entonces esto no es cierto. Es cierto cuando le meto las masas. Ahora sí, M2 por A2 es menos M3 por A3. Entonces,
Entonces, de nuevo, esto, el haber escrito esto es una relación experimental, que esto pasa, y a ese cociente de esa relación experimental que no depende de la interacción lo llamamos cociente de las masas, y que se escribe de esta manera, o de esta manera, o de esta manera. O sea, esta, son todas formas que contienen que surgen de la misma ley que acabo de decir. Ahora, supongamos que yo quiero comparar si dos interacciones, ¿está claro entonces ahora qué quiere decir masa? Masa quiere decir que si un cuerpo tiene más masa que el otro, cuando se interactúan entre sí se va a acelerar menos. O sea, si la masa de J es mayor que la de I, la aceleración de I es mayor que la de J. Más masa, menos se acelera. Dicho eso de paso, esto es la manera que uno tiene de saber que el centímetro cúbico de plomo tiene más masa, tiene 12 veces más masa que el centímetro cúbico de agua en el espacio donde no hay gravedad. Si yo tengo un centímetro cúbico de uno y un centímetro cúbico de uno y un centímetro cúbico del otro, y los hago interactuar entre sí, entre sí, el centímetro cúbico de agua se va a acelerar 12 veces más que el centímetro cúbico de plomo. Que se acelere el centímetro cúbico 12 veces más que el centímetro cúbico de plomo quiere decir que tiene 12 veces más masa el centímetro cúbico de plomo. Ahora, supongamos que yo tengo el mismo cuerpo 2 y 3 y hago dos experimentos. Este que acabo de hacer acá y otro con otra interacción. Sigo teniendo el cuerpo 2 y 3. Vamos a dibujarlo así. Tengo el cuerpo 2 y 3, pero ahora la interacción es tal que A2 es esta y A3 es esta, chiquitita. No se ve. Sí, ahí voy. Segundito, más carteles de gente. Vamos a hacer un poquito más porque tiene que ser el doble. Entonces, acá tenemos dos ejemplos en el cual A2 es siempre el doble que A3. Siempre. Pero A2 acá, esta es una interacción en rojo y acá es una interacción distinta donde se aceleraron menos. Intuitivamente está claro que eso es lo que nosotros lo describiríamos como, para el caso del experimento verde, la interacción entre 2 y 3 fue más chiquita que para el caso del experimento rojo. Porque cuanto más se aceleran, está claro que la interacción es más fuerte. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos medir la fuerza de una interacción? Estando claro, y alguno me interrumpe si no le queda claro, que el experimento hecho con el rojo y el verde ahora sí son dos interacciones distintas. Pero por supuesto, A2 dividido a 3 en el rojo y A2 dividido a 3 en el verde es el mismo, porque eso no depende de la interacción. Entonces, que A2 sea más chiquito que A2 verde sea más chiquito que A2 rojo, y A3 verde sea más chiquito que A3 rojo, es lo que nosotros intuitivamente querríamos describir como la interacción verde es más débil que la interacción roja. Pero, ¿cómo medimos la interacción? Una posibilidad sería medir la interacción a través de la aceleración. Decimos, esta aceleración es mayor que esta, la interacción es mayor. Pero el problema es que no podemos decir que esta aceleración mide la interacción, porque el cuerpo 2 y 3 podríamos invertirlo y es el cuerpo, podríamos llamar a uno 3 y al otro 2 y tenemos el mismo experimento. Entonces, ¿a cuál tomamos como medida de la interacción? De la fuerza de la interacción. ¿A la aceleración con la cual se mide el 2 o el 3? Y cuando hacemos luego el 3 con el 4... Entonces, la clave es la siguiente, y es darse cuenta que, si bien que A2 es distinto de A3, M2 por A2 es en módulo, me equivoqué acá, esto es un 3, es igual en módulo M3 por A3. O sea que, si yo en vez de dibujar A2, dibujo M2 por A2, y me tengo que ir acá abajo, para la interacción roja, si yo dibujo, no dibujo ya, me estoy quedando sin lugar, a ver, ya no dibujo, disculpen, acá, no dibujo A2 y A3, sino que voy a dibujar M2 A2 y M2 A3. Y donde ahora estos dos tienen el mismo tamaño, y acá dibujo, para la interacción verde, dibujo M2 A2 y M3 A3. Donde la tengo que dibujar de nuevo del mismo tamaño. ¿Por qué lo tengo que dibujar del mismo tamaño? Porque M por A
en módulos son iguales para los dos. Entonces, si yo en vez de dibujar, me quedó la roja esta un poco más chica, si yo en vez de dibujar A2, esperen que tengo que esperar que llegue la hoja, que yo la moví, pero tarda en moverse. Un segundito, estoy esperando. Bueno, no, ahí está. En vez de dibujar A2 y A3, y dibujar A2 y A3, dibujo M2 A2 y M3 A3, el dibujo que me queda son ahora con el mismo tamaño, y ya no necesito aclarar si estoy hablando del M2 A2 del cuerpo 2 o del M3 A3 del cuerpo 3, porque son iguales. Y ahora sí puedo decir que esta flecha roja sea más grande que esta flecha verde, indica que la interacción roja entre 2 y 3 es una interacción más fuerte que la interacción verde entre 2 y 3. La roja puede ser la eléctrica y la verde podría ser la gravitatoria o de un resorte. Entonces, yo digo que la interacción roja es más fuerte que la interacción verde porque M2A2 en este caso es más grande que M2A2 en este caso. O porque M3A3 en este que es más grande que el M3A3 en esta porque estos dos son iguales. Entonces, en vez de medir la fuerza de interacción diciendo cuánto vale la masa por la aceleración de cualquiera de los dos, a esa combinación de masa por aceleración que me mide la intensidad de una interacción, la llamo fuerza. Y defino fuerza como la masa por la aceleración de cualquiera de los dos cuerpos que interactúan. Y no tengo que aclarar cuál es, porque M2A2 es igual a M3A3. Entonces no necesito aclarar si esta fuerza es la del cuerpo 2 o la del cuerpo 3. Pero lo importante es que la fuerza en el caso rojo, vamos a llamar al caso rojo caso A y al caso verde el caso B, tenemos que la fuerza en el caso A es esta, y en el caso B es esta, y está claro que la fuerza en el caso A es mayor que la fuerza en el caso B, porque M3A3 rojo es mayor que M3A3 verde. Entonces, definimos cantidad de interacción como el concepto de fuerza, como la masa por la aceleración de cualquiera de los dos cuerpos que interactúan, porque vimos que por Mach la masa por aceleración vale lo mismo de cada lado. Y vamos a decir que esta es una interacción mayor que esta, porque el valor de MA acá es mayor que el valor de MA acá. O acá es lo mismo, no tengo que aclarar qué cuerpo. Y entonces, defino la fuerza. No es una ley esta, es la definición. En vez de decir masa por aceleración, lo llamo fuerza. Y de ahora en más voy a utilizar el valor de la fuerza, o sea, la masa por aceleración de cualquiera de los dos, para indicar si una interacción es más fuerte que la otra, sabiendo que el cociente de 2 a 3 de todas maneras es siempre el mismo. Entonces, la fuerza es, la ley F igual a M por A no es una ley, es la definición de fuerza. La clase pasada definimos aceleración, hace 2 clases. En esta clase definimos masa, ambos independientemente del concepto de interacción, y al producto de los dos la llamamos fuerza. Y la fuerza es una magnitud que tiene un sentido físico interesante porque en una interacción MA sea más grande que en otra, es lo que nosotros intuitivamente llamamos la interacción es mayor, entonces vamos a utilizar el concepto de fuerza como medida de cuán grande o cuán chica es una interacción. Finalmente, tenemos que las unidades de fuerza son las unidades, cuando pongo corchete quiere decir unidades, son las unidades de masa por las unidades de aceleración. La masa es en kilos, la aceleración es en metros por segundo cuadrado, por lo tanto la unidad de fuerza, que es cuán grande es una interacción, se mide en unidad de masa por unidad de distancia sobre tiempo al cuadrado. Y para no estar diciendo todo el tiempo kilogramo por metro por segundo cuadrado, a esto directamente se lo llama Newton, en honor al que lo puso esto como ley, aunque en realidad es una definición. Entonces, la magnitud de cuán importante es una interacción se mide en términos del valor de m por a que producen cualquiera de los dos cuerpos, y eso se mide entonces en masa por aceleración, y eso lo llamamos en Newton. Y entonces, esto que teníamos acá, la voy a volver a escribir. Esto es la fuerza que recibe el cuerpo 2, esto es la fuerza que recibe el cuerpo 3, y lo que tenemos es que lo que teníamos escrito, esta relación de acá,
Una vez que definimos fuerza como masa por aceleración, no es más que lo que ustedes conocen como acción-reacción.